¿Empiezo? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema de neurología. Ya hemos desarrollado, creo, los temas más importantes, los que tienen que recordar eventos vasculares y meningitis, ¿ya? Vamos a pasar a un tema que también pueden ser motivo de preguntas, así que lo tienen que conocer, pero creo que son un poco más sencillos. El primer tema desarrollado va a ser la cefalea, ¿ya? La cefalea, lo primero que tenemos que desarrollar de ver de una cefalea es primaria o es secundaria. Primaria como una migraña, una cefalea tensional, una cefalea en racimos, o es secundaria a un tumor, una sinusitis, una malformación vascular. De las formas primarias, la más frecuente, la tensional, ¿ya? La migraña no tan frecuente, 16%, y de las secundarias puede ser infecciosa, la forma más frecuente, en esto sí podría ser correcto, ¿no? Y es la principal causa de consulta neurológica ambulatoria, ¿ya? Lo más importante, lo que más nos preocupa cuando estamos frente a un paciente con cefalea es si estamos frente a una causa secundaria, ¿de acuerdo? Hay algunos criterios que nos orientan a pensar en una mayor gravedad para una cefalea. Por ejemplo, la presencia de una cefalea intensa, como por ejemplo se va a presentar en una hemorragia subaracnoidea, una apoplejía hipoficiaria también genera un dolor de cabeza intenso, súbito, y se va a acompañar, dado que es una alteración, la necrosis de un adenoma, se va a ver alterado también los nervios craneales contiguos a este adenoma. También no olviden del vasoespasmo cerebral reversible, también genera un dolor de cabeza intenso, ¿ya? Y esto se cataloga como la cefalea, le llaman en estallido o thunderclap, ¿no? También, si es una cefalea progresiva en semanas o días, hay que tener presente una trombosis venosa cerebral, un proceso expansivo intracraneal, ¿sí? Habitualmente las cefaleas primarias no alteran el sueño, así que también no es un criterio tan útil, pero también es algo que orienta un poco a sospechar, ¿ya? Una exploración anormal, por ejemplo, le exploramos al paciente y tiene un soplo carotídeo, si exploramos al paciente tiene papiledema, si exploramos al paciente y tiene alguna focalidad en algún componente de nuestra exploración, eso orienta a pensar a una causa secundaria, ¿ya? Ahora, también no olviden, es un paciente inmunosuprimido, ¿sí? Que tiene alguna enfermedad sistémica, habitualmente oncológica, HIV, son pacientes que se tiene que plantear como primera opción una causa secundaria, ¿ya? Luego, bueno, esto lo vamos a pasar, ¿ya? Dentro de la cefalea, como comenté, la más frecuente es la cefalea tensional. Una cefalea tensional típicamente se va a presentar, lo voy a describir mejor con los criterios diagnósticos. Bueno, voy a pedirles que se centren un poquito en la parte superior. Un paciente, los criterios al menos los criterios diagnósticos para una cefalea tensional es una cefalea bilateral, una cefalea habitualmente opresiva, habitualmente es una cefalea occipital, la forma más frecuente, es una cefalea no asociada a náuseas, vómitos, es una cefalea que puede tener sonofobia o fotofobia, porque el sonido o la luz intensa puede molestar a cualquier persona que tenga dolor, pero no los dos. Es una cefalea que no llega a ser tan intensa como una migraña, por ejemplo, es de naturaleza moderada, ¿ya? Entonces, también que no llega a ser pulsátil. Habitualmente, como les comenté, es opresiva, ¿ya? Entonces, si es que estos episodios de dolor se presentan en menos de 12 episodios al año, corresponde, como le ponen allí, como la cefalea episódica infrecuente. Si es que estos episodios vienen a representar más o menos unos 180 episodios, más o menos la mitad del año, hablamos de una cefalea episódica frecuente, y si es más de 180 episodios al año, hablamos de una cefalea tensional crónica, ¿ya? Entonces, igual, cuando hay una cefalea persistente, hay que ver una cosa secundaria, ¿sí? O sea, tampoco es dejarla como, bueno, tiene 180 días y ya no. Hay que descubrir también, hacer el diagnóstico diferencial con causas secundarias, ¿ya? Otra causa frecuente de cefalea primaria es la migraña. La migraña puede catalogarse en aquella que no tiene un aura, o también llamada común. El aura es una disfunción neurológica que precede al dolor. Lo precede más o menos unos 60 minutos antes, y puede ser habitualmente visual. El paciente puede llegar a tener fotopsias, miodesopsias, puede tener un escotoma centellante, ¿sí? Entonces, en este grupo de pacientes hablamos de, cuando está presente esto, de una migraña con aura o clásica, ¿ya? Que no es la más frecuente. Ven que la migraña sin aura es el 75%. Y a veces también podemos hablar de una migraña complicada. Recordemos que dentro del fenómeno que representa una migraña, tenemos primero un vasoespasmo. Ese vasoespasmo cerebral genera el aura, una disfunción transitoria, habitualmente que inicia a nivel occipital, por lo cual las auras habitualmente son visuales,
pero también puede generar ese vasoespasmo algún tipo de complicación motora, visual. Hay pacientes que tienen una ceguera binocular transitoria por la migraña, ¿ya? También puede producir hemiplegia, hay una migraña hemipléjica familiar, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente estas complicaciones que también puede generar la migraña por el vasoespasmo, ¿ya? También tenemos dentro de la migraña una variante que es la migraña basilar, la cual se caracteriza por una disfunción, pero a nivel vértebro-basilar. Por lo tanto, el paciente puede llegar a tener disartria, tinnitus, diplopia, ataxia, o sea, síntomas característicos de la circulación vértebro-basilar, ¿ya? Bueno, en cuanto a la naturaleza, habitualmente la migraña es unilateral, o sea, hemicraneal, ¿ya? La severidad, a diferencia de la cefalea atencional, esta sí es severa o moderada, ¿ya? Su naturaleza es pulsátil, mientras que la cefalea atencional es opresiva, se incrementa con la actividad física y es típico la sonofobia, la fotofobia, náuseas y vómitos. Y también, algo que orienta mucho su naturaleza benigna es que calma con el sueño, ¿ya? Luego, es clásico también verlo, obviamente, en mujeres jóvenes, ¿ya? Ahora, en cuanto al aura, bueno, esta diapositiva desarrolla un poquito acerca del aura, como les mencioné, preceden 60 minutos al dolor, ¿ya? Y hay que tener presente algunos desencadenantes. Habitualmente los hormonales, se asocia mucho al ciclo menstrual, la migraña, también al uso de anticonceptivos, y también hay que tener presente durante el embarazo disminuye y durante la posmenopausia, bueno, ya durante la menopausia, perdón, también me disminuye. ¿Por qué? Porque depende mucho de un ciclo hormonal. En cuanto a la dieta, hay que tener presente que puede verse incrementado por el glutamato sódico, presente en el Ajinomoto, frutos secos, enlatados, cualquier alimento curado, ¿no? Como quesos maduros, vinos, pueden desencadenar estos dolores, ¿ya? Una persona con tensión también puede desencadenar crisis de migraña y dependiendo de la naturaleza del dolor veremos si desencadenó una cefalea tensional o una cefalea migrañosa en este caso, ¿ya? La luz intensa, por ejemplo en el verano tenemos el calor, el sonido intenso, puede desencadenar la crisis, la deprivación del sueño, ¿ya? Ahora, en cuanto al tratamiento sintomático, la migraña en sí tiene dos tipos de tratamiento. El tratamiento sintomático, que le llamamos también abortivo, para el paciente que tiene el dolor en ese momento, habitualmente lo que se hace es se da tratamiento con cualquier antiinflamatorio. Puede ser con cualquier analgésico, puede ser paracetamol, puede ser ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, incluso tabletas efervescentes se pueden plantear. Ese es el tratamiento abortivo o para el dolor, que lo importante es tomarlo ni bien empiece el dolor. Pero cuando el dolor de cabeza, la migraña está siendo muy frecuente o está interfiriendo con la actividad diaria de la persona, ¿qué se hace? Se le da un tratamiento profiláctico, ¿ya? Me olvidaba. Adicionalmente a los AINES también se plantea el uso de ergotamínicos y los triptanes. De los dos, la ergotamina uno trata de evitarla lo más posible porque se asocia a una cefalea crónica por el uso de ergotamínicos. Y bueno, los triptanes, de los cuales tenemos el sumatriptán en nuestro medio, también se puede utilizar, pero se reserva para una migraña intensa. Cuando se trata de una cefalea leve o moderada, se puede utilizar analgésicos, como les he mencionado. Retomando. Aparte del tratamiento sintomático para el momento en que tiene el paciente el dolor, se puede optar por un tratamiento profiláctico. Tratamiento profiláctico que tenemos en nuestro medio está el propranolol, por ejemplo, tenemos la amitriptilina, tenemos el topiramato y el valproato. No está de más recordarles, valproato debe estar restringido en mujeres en edad fértil. Las migrañosas tienen edad fértil habitualmente, así que hay que tener esa consideración de advertirles de la posibilidad de malformaciones congénitas en el niño, así que se trata de evitar. Tenemos por tanto propranolol y topiramato como medicamentos de elección con mayor evidencia, y la amitriptilina como una muy buena alternativa con un poco menor nivel de evidencia, pero también con buena efectividad. Más aún, hay que seleccionar bien al paciente según como sea. Por ejemplo, tengo un paciente que tiene los deseos genésicos completos, quizá ligadura ya realizada, y desea consumir valproato, se le puede plantear. Si es un paciente o una paciente obesa, se le puede plantear el topiramato, que como efecto adverso disminuye el apetito, ¿no? Si es un paciente ansioso que tiene dificultades para dormir, y esto podría ser la razón por la cual está teniendo el dolor, se
Se le puede plantear, por ejemplo, la pitriptilina, que también causa sedación, ayuda a conciliar también el sueño, ¿no? Y el propranolol es una buena alternativa, pero hay que tener presente que puede incrementar el riesgo cardiológico si es que el paciente tiene algún tipo de arritmia, ¿ya? Así que más o menos según esos patrones podemos seleccionar cuál es el tratamiento profiláctico apropiado para el paciente. Luego, otro de los tipos de cefalea primaria que tenemos es la cefalea cluster o en racimos o de Horton, que le llaman. Es una cefalea habitualmente que se presenta en varones. Le llaman en racimos porque hay un periodo de dolor de cabeza que está presente y luego el dolor se va. Lo particular de su clínica tiene una alteración autonómica, o sea, el paciente tiene rubor ocular, va a tener congestión nasal, va a tener lagrimeo, ¿no? Entonces eso orienta a pensar en este tipo de dolor. Puede también haber un síndrome de Horner, como lo mencionan allí, lagrimeo, obstrucción nasal, sudoración frontal. Ahora, en cuanto al tratamiento, lo particular es que este tipo de dolor, de cefalea primaria, se puede tratar con oxígeno, ¿ya? Oxígeno es una alternativa, pero de forma práctica se trata muy parecido a una migraña. Sumatriptán es una buena opción. Idealmente, creo que no hay disponible en nuestro medio, se sugiere que sea nasal porque pueda ir asociado a náuseas. Entonces, se maneja básicamente de forma muy similar a una migraña, ¿no? Incluyendo también el tratamiento profiláctico que se puede brindar. Ahora, un tipo de dolor de cabeza que, bueno, ya no es primario, sino más bien corresponde a un tipo de dolor de una cefalea secundaria, es la artritis de la temporal. ¿En quién sospechamos una artritis de la temporal? Pues si me dicen que una mujer de 60 años está empezando con una migraña, lo dudo, porque lo más probable es que esté empezando una arteritis de la temporal, lo cual obviamente tiene que ser corroborada con un dosaje una evaluación de velocidad de sedimentación globular. Se plantea a veces un Doppler de la arteria temporal porque es un poco complicado hacerle una biopsia, y si es que me dice que tiene claudicación mandibular o ha llegado a presentar una neuropatía óptica isquémica, es altamente sugestivo de una arteritis de la temporal, ¿no? También obviamente va a tener síntomas sistémicos, pérdida de peso, puede llegar a tener fiebre. ¿Listo? La neuralgia de trigémino también es un tipo de dolor micranial que puede presentarse. Habitualmente afecta el quinto 3, o sea, a nivel mandibular, y se presenta como descargas intensas de dolor desencadenado por el tacto, ¿ya? Y siempre que un paciente tiene una neuralgia de trigémino hay que estar pendientes de sospechar también una esclerosis múltiple, no se olviden de eso, ¿ya? También hay que pensar en que no vaya a ser que tenga un tipo de malformación vascular. A veces estos pacientes tienen algún tipo de adherencia o algún tipo de malformación vascular, ¿sí? No es lo más frecuente de ver. Lo más frecuente de ver es un paciente que simplemente tiene dolor y esta se presenta por segundos, ¿sí? Y es como corriente eléctrica. Entonces, en este paciente, una de las particularidades de su tratamiento es el uso de carbamazepina, es el tratamiento de elección, ¿ya? Así que se inicia carbamazepina en este grupo de pacientes. El tratamiento va muy bien, los pacientes se sienten bastante aliviados, ¿ya? Vamos a pasar a otro tema ahora. Vamos a pasar a los trastornos extrapiramidales, ¿sí? El Parkinson a la cabeza y otro tipo de disquinesias. La enfermedad de Parkinson, la forma más frecuente, sí se presenta como un trastorno que va incrementando con la edad. O sea, mientras mayor sea la persona, más el riesgo de presentar Parkinson. Y en esta tablita quería mencionarles lo siguiente: la parte donde dice subgrupos clínicos, más o menos en la parte inferior casi, veamos que hace énfasis en algo, ¿no? Dominante tremor o dominante de rigidez asinesia. O sea, el paciente puede llegar a tener predominio de asinesia, rigidez o predominio de tremor. Lo que sí es un síntoma constante en este grupo de pacientes es que todos deben de tener al menos la bradicinesia. Es el síntoma más importante y el síntoma discapacitante. Y eso ha sido motivo de pregunta también en el examen de residentado médico, ¿ya? Ahora, hay algunos factores que paradójicamente protegen, ¿ya? Por ejemplo, el hábito de fumar, las altas dosis de café protege de Parkinson, ¿ya? Y bueno, hay algunos factores de riesgo como historia de enfermedad de Parkinson, ¿ya? La exposición a pesticidas, la injuria cerebral, porque recuerden el Parkinson pugilístico que ocurre en pacientes que tienen traumatismos repetitivos, típicamente boxeadores, pueden llegar a desarrollar el Parkinson, ¿ya? Luego, en cuanto a sus síntomas, los síntomas no motores, que son la verdad lo que más nos llaman, son los síntomas, a nosotros nos llaman más los síntomas motores, el tremor, la bradicinesia, no son los síntomas iniciales. Habitualmente el paciente inicia con hiposmia, a veces con constipación, a veces con depresión y a veces no se le da importancia, ¿ya?
Ahora, ya en el diagnóstico de un paciente con Parkinson, ya cuando tiene los síntomas establecidos, habitualmente, como les mencioné, tenemos que recordar que el síntoma más importante es la bradicinesia, ¿sí? El temblor en reposo también es importante y la rigidez. Y también hay un trastorno postural, el paciente tiende a caerse, ¿ya? Entonces, ya cuando se inician los síntomas motores, tenemos que ver cuál es el tratamiento más apropiado, ¿ya? Bueno, hay otros síntomas, otros componentes, por ejemplo, la facies inexpresiva, la hipersalivación, la constipación, ¿ya? La hipersecreción sebácea, ¿ya? La hipotensión ortostática, que puede venir por el mismo Parkinson o por el tratamiento con levodopa también, ¿ya? Luego, bueno, eso ya lo mencioné, ¿no? Los criterios tienen que incluir un tremor de reposo de 4 o 6 Hz, la rigidez, la inestabilidad postural, pero el más importante, como mencioné, la bradicinesia, ¿ya? En cuanto al tratamiento, tenemos que tener presente lo siguiente. El tratamiento más importante es el levodopa. Y bueno, yo creo que hasta el momento no creo que vayan a cambiar un poco las cosas en este examen, pero ahora se está tratando de dar un poco más de chance al levodopa desde el inicio, pero al menos hasta hace poco, hasta el año pasado, se trataba de diferir el levodopa por las disquinesias tardías que presentaba el paciente. Así que, ¿qué es lo que se optaba? Dar otros medicamentos, agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la COM, los voy a mencionar más adelante, ¿sí? En todo caso, este gráfico permite representar cuáles los fármacos, a qué familias pertenecen. Entonces tenemos el levodopa, que es el tratamiento de elección. Recordemos que lo que necesitamos no es levodopa, sino dopamina. Entonces, si nosotros diéramos dopamina al paciente, esta no va a ingresar al sistema nervioso central, así que tiene que ingresar como levodopa. Y parte de esta levodopa a nivel periférico se va a convertir en dopamina por la dopa descarboxilasa, por lo que siempre se combina levodopa con carbidopa, que es lo habitual, o puede ser benseracina también, ¿no? Entonces, esto para bloquear esta otra enzima. Ahora, también como parte de los medicamentos se dispone de los inhibidores de la COM, que están al costado, ¿sí? Otros fármacos que se pueden utilizar son los anticolinérgicos, aunque ya no se utilizan mucho, ¿no? El viperideno, por ejemplo. Otros agonistas dopaminérgicos, como la bromocriptina, ¿ya? Los voy a mencionar más adelante, los inhibidores de la MAO también, ¿ya? Entonces, estos son los fármacos que se disponen para el tratamiento. Es una revisión no muy antigua de Parkinson, sí, en el cual, como vemos, el primero es la levodopa carbidopa, el tratamiento más importante. Luego tenemos agonistas dopaminérgicos. Miren que ya no está la bromocriptina porque ya la han retirado en el mercado, al menos americano, y tenemos en reemplazo el pramipexol, que también tenemos en nuestro medio, ¿ya? Inhibidores de la monoaminoxidasa, como la salicilina, la rasagilina, la tenemos las dos en nuestro medio. Inhibidores de la COM, como el entecapone, el trulcapone. Bueno, la verdad, si hubiera que seleccionar algunos para recordar, la salicilina, la rasagilina, pramipexol quizás se utiliza, levodopa, carbidopa. Los beta bloqueantes todavía se siguen utilizando para bloquear este síntoma que es el temblor, ¿sí? Entonces utilizamos más propanolol. Luego, esta tabla quizás les parezca un poco engorrosa, lo voy a tratar de describir en qué consiste. Básicamente te dice lo siguiente: si tú tienes un paciente en el cual le estás diagnosticando Parkinson, selecciona bien qué es lo que está condicionando la discapacidad en el paciente. ¿Es el tremor, es la bradicinesia o es la inestabilidad postural? Si es el tremor, perfecto, no le vas a dar levodopa, le vas a dar medicamentos que puedan contrarrestar el temblor. O sea, a la cabeza le das propanolol o le das anticolinérgicos, ¿sí? Eso es lo que quiero que rescaten. Fuera de cuando no responde a esto, se le puede dar ya levodopa y los demás medicamentos, pero es importante rescatar eso. No siempre se va a empezar en los pacientes con levodopa. Incluso si es que, por ejemplo, el paciente tiene el síndrome rígido akinético, se va a optar por agonistas dopaminérgicos de inicio, bromocriptina, ¿ya? Como que todavía tenemos en nuestro medio, ¿ya? Luego, parte del esquema de tratamiento, aproximadamente 5 o 10 años después del inicio del levodopa, pueden empezar a aparecer complicaciones producto del tratamiento. En este caso tenemos las disquinesias. Pueden ser por pico de dosis, como coreas, por ejemplo, ¿sí? Pueden haber distonías, pero de las que son potencialmente, bueno, de las que nos preocupan en gran medida son los fenómenos de fin de dosis, que es el wearing off, o los fenómenos on-off, en el cual el paciente súbitamente pierde se pone rígido de forma súbita, ¿ya? Bueno, esto ya les explico un poquito, el fenómeno on-off.
hay una esquinesia matutina, y también al momento sí hay otras alternativas. Las que tenemos en nuestro medio es la estimulación cerebral profunda. Se le pone un estímulo, un electrodo en el núcleo subtalámico de Lewis, y de este modo se gana un poco de tiempo a la discapacidad que va en algún momento llegar en el paciente con Parkinson, ¿sí? Entonces estos pacientes, dado que es el único tratamiento que nosotros tenemos, tiene que ser un paciente en el cual tenga fluctuaciones del tratamiento, o sea, comienza a tener disquinesias, sea un paciente con una mente conservada, o sea, que no, a un paciente con demencia no se le va a poder poner un estimulador, y también hay que considerar su edad, ¿ya? Menos de 60 años es criterio para poner el estimulador. Ahora, una enfermedad, incluso quizá, creo yo, más frecuente que el Parkinson, es el temor esencial, y muchos pacientes llegan a la consulta bajo esa sospecha, ¿no? Ellos refieren tener temblor y lo primero que piensan, doctor, tengo Parkinson, y muchos de ellos por suerte no es el caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Recordemos que el Parkinson tiene un temblor de reposo. Uno le pide al paciente que se ponga quieto y comienza la mano a temblar cuando uno le pide que comience a, por ejemplo, hacer una cuenta regresiva, ¿no? O sea, uno le estresa al paciente y el paciente comienza a temblar, ¿ya? En este caso no, en el temblor esencial, la típica es el paciente que comienza a coger un cubierto, quiere firmar y de repente le falla la firma y comienza a temblar. Tiembla cuando lleva la cuchara y eso es lo que le molesta. Entonces es un temblor sobre todo de acción, ¿ya? Entonces un temblor de acción también puede ser un temblor postural. Eso es muy importante, que lo diferencien. Ahora, obviamente no va a haber rigidez, no va a haber bradicinesia en el temblor esencial. El tratamiento de elección es propranolol. Los pacientes van muy bien con el medicamento, ¿sí? Recordemos que el propranolol también lo usamos para enfermedad de Parkinson, ¿ya? Y también está descrito que mejora con el uso de alcohol, aunque creo que nadie aconseja consumir alcohol a un paciente solamente por mejorar sus síntomas, ¿ya? Hay un componente familiar también del temblor esencial, ¿ya? También. Luego, hay algunos fenómenos que forman parte del Parkinson, porque el Parkinson puede ser idiopático, el que llamamos enfermedad de Parkinson, pero también pueden haber otros fenómenos llamados los Parkinson Plus. Básicamente dos son los más importantes, la parálisis supranuclear progresiva o PSP y la atrofia multisistémica. Estos son los criterios más importantes porque les pueden plantear un caso, no son raros de ver los Parkinson Plus, ¿sí? Entonces tenemos que tener presente que estos son los criterios más importantes. O sea, fuera de que haya muchos otros síntomas que se describen, los criterios diagnósticos, o sea, los que ustedes deben hacerles plantear en qué paciente estamos frente a una parálisis supranuclear progresiva, es el paciente que tiene una parálisis de la mirada vertical. Uno le pide al paciente, mira arriba, mira abajo, y resulta que tiene limitación en la supraversión, ¿ya? Por tanto, el paciente, dado esta limitación de la vista, puede llegar a tener caídas, y eso también es importante, ¿sí? Es un síndrome importante, las caídas precoces en el primer año. O sea, si le plantea a un paciente con un síndrome bradicinésico, el cual tiene limitación de la mirada vertical y caídas precoces, PSP. Y ya, la particularidad de estos Parkinson Plus es que no responden bien al levodopa, a diferencia del Parkinson, ¿ya? Tienen una mortalidad mayor, 7-10 años el paciente puede llegar a fallecer. Algo que llama la atención es uno de los casos en los cuales se pide una resonancia, se ve una atrofia a nivel del mesencéfalo, por tanto se puede ver el signo del colibrí o signo del pingüino que le llaman, ¿ya? Luego, otra de las enfermedades, otro de los Parkinson Plus muy importante es la atrofia multisistémica. Multisistémica porque puede llegar a comprometer, antes se llamaba la degeneración olivopontocerebelosa, ¿no? Puede llegar a tener, es un paciente con Parkinson, por ejemplo, que llega a tener piramidalismo o ataxia cerebelosa, y dependiendo de eso se va a catalogar como ven ahí, como la atrofia multisistémica, la variante piramidal o cerebelosa. Entonces, tenemos que estos pacientes, como características más importantes, tienen una incontinencia urinaria y tienen una hipotensión ortostática, ¿ya? Entonces, incluso los pacientes varones pueden llegar a tener disfunción eréctil, y estos son los síntomas más importantes. O sea, si les mencionan caídas precoces y limitación de la mirada vertical, PSP. Si es que les mencionan incontinencia urinaria, hipotensión ortostática, atrofia multisistémica. Más aún si les comentan un paciente con Parkinson con síntomas cerebelosos o alteraciones piramidales, pensamos en esta variante de atrofia multisistémica como parte del Parkinson Plus. Y si más aún en la resonancia le dice evidencia el signo de la cruz, en la resonancia magnética, atrofia multisistémica, ¿no?
Luego, hay que tener presente que también el Parkinson puede presentarse puede ser un Parkinson secundario generalizado, causado por fármacos, ¿sí? Valproato puede causar, los más frecuentes son los neurolépticos, ¿sí? Mientras más antiguo el neuroléptico puede generar, pero también no olvidemos la metoclopramida, calcio antagonistas, el litio pueden generar Parkinson, ¿ya? También la amiodarona, por ejemplo, pero el haloperidol es por excelencia de lejos el más importante, ¿ya? También puede presentarse un Parkinson vascular. La particularidad de Parkinson vascular es un Parkinson sobre todo que compromete miembros inferiores, ¿ya? Ahora, también dentro del espectro de estas enfermedades tenemos la demencia o enfermedad por cuerpos de Lewy. En sí, el paciente con Parkinson también va a tener cuerpos de Lewy, pero no en la cantidad que van a tener estos pacientes. Incluso el paciente con Parkinson puede llegar a tener una demencia, pero lo particular de la demencia por cuerpos de Lewy es que es una demencia precoz. O sea, es un paciente que dentro de los pocos años, 1 o 2 años, comienza a tener una demencia. Característico es que comienza a tener alucinaciones visuales. O sea, es un paciente, se parece así, ¿no? Es un paciente con demencia y alucinaciones visuales y encima Parkinson. Oye, ese paciente parece, incluso había visto alguna vez en compañía de un doctor, vimos un paciente que tenía diagnóstico de Alzheimer y Parkinson, y que resulta que era una demencia por cuerpos de Lewy, no tenía los síntomas de Parkinson y la demencia le correspondía por ser demencia por cuerpos de Lewy, ¿ya? Entonces, como les comenté, es característico las alucinaciones, también se maneja con levodopa. Igual los otros el Parkinson Plus se maneja con levodopa, aunque con poca mejoría, ¿ya? Esto, al igual que el primer esquema que les mostré, lamentablemente no lo he podido transformar en una diapositiva, perdónenme, un poco más apropiada, pero quería mostrarles cómo caracterizar o cómo diferenciar los otros tipos de movimientos involuntarios, las disquinesias, porque pueden preguntarles algo acerca de un hemivalismo, algo de Corea, entonces quiero plantearles algunos criterios para diferenciarlos, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que plantear es si el movimiento o esta disquinesia que estamos tratando de diagnosticar es rápida o es lenta. Vayamos por abajo, si es lenta, vemos si el paciente tiene una postura sostenida, hablamos de una distonía. Si estamos frente a un movimiento constante pero lento, estamos frente a una atetosis. Ahora, si el paciente tiene una disquinesia rápida, hay que ver qué tan estereotipado es el movimiento. O sea, es un movimiento que se repite todo el tiempo con la misma naturaleza y eso es el movimiento estereotipado. Entonces luego vemos, perfecto, es el mismo movimiento, pero ese movimiento es rítmico. Si es rítmico, o sea, es todo el tiempo hace el mismo movimiento y encima tiene ritmo, el temblor es la razón de la disquinesia. Si tiene un movimiento que todo el tiempo es el mismo y encima no es rítmico, es una mioclonía. El paciente típico que tiene la sacudida, ¿no es cierto? Tiene un movimiento brusco que todo el tiempo es el mismo, por eso es estereotipado, pero no es rítmico, o sea, no está presente en todo el momento. Entonces también puede ser los tics catalogados de este modo, ¿sí? Luego, si el movimiento involuntario, esta disquinesia es rápida y no estereotipada, o sea, puede tener un patrón distinto en cada uno de los movimientos que realiza, y si es amplio, hablamos de un hemivalismo. Habitualmente el paciente tiene movimientos amplios, ¿sí? Se lesionan con lesiones del núcleo subtalámico de Lewis también, y si es poco amplio, hablamos de una corea, ¿ya? La corea también se ve como parte es una manifestación, no olviden, de la enfermedad de Wilson, la degeneración hepatolenticular, que también puede presentarse como un paciente joven, el cual comienza a desarrollar corea, comienza a desarrollar un parkinsonismo, y pues no olviden del anillo de Kaiser-Fisher, y el diagnóstico de esta corea de esta enfermedad de Wilson es con el dosaje de ceruloplasmina, que debe estar disminuido, y cobre urinario incrementado, ¿ya? No olviden el anillo de Kaiser-Fisher también, que se ve en estos pacientes, ¿ya? La corea de Huntington también es algo que se ve, no olviden que es una demencia rápidamente progresiva con corea, ¿ya? Y luego vamos a pasar a otro tema, sí necesito que me presten atención, la epilepsia. La epilepsia es un tema que pueden llegarles a preguntar, así que tenemos que desarrollarlo, ¿sí? Bueno, primero definamos. Hay algunos términos que pueden surgir o pueden generar algún tipo de confusión, ¿ya? Confusión entre convulsión, crisis epiléptica y epilepsia. Convulsión significa fenómeno motor, o sea, el paciente que tiene movimiento. No significa más, solamente significa movimiento, no significa descargas anormales, no significa recurrencia, nada, ¿ya? Significa movimiento, paciente que tiene algún tipo de movimiento, ¿ya? Así que pueden haber crisis no convulsivas, ¿ya? O sea, simplemente significa que el paciente se mueve. Por eso es que es un término poco usado, la verdad, ¿ya? Pero también se utiliza y en algunos casos, y hay que tener presente su significado exacto, no simplemente significa movimiento. La crisis epiléptica sí está
caracterizado por descargas anormales a nivel del encéfalo que genera movimiento o algunos síntomas que pueden ser no necesariamente movimientos, o sea, pueden ser también síntomas sensitivos, visuales, ¿sí? Pero la característica es síntoma y descarga epiléptica. Esa es una crisis epiléptica. Cuando esas crisis epilépticas tienen un riesgo de recurrencia, se habla de epilepsia. Entonces, la epilepsia en esencia es recurrencia de crisis epilépticas, ¿de acuerdo? Y las crisis epilépticas son descargas anormales con alguna manifestación, ¿ya? Eso para que no genere confusión. La Liga Internacional contra la Epilepsia hace una nueva caracterización. Yo sé que todos conocíamos estos términos como epilepsia parcial, la generalizada, la parcial compleja, la parcial simple, pero esos términos actualmente se puede seguir usando, pero no vaya a ser que les pongan la terminología nueva, que tampoco es muy complicada de aprender, ¿ya? Entonces, la generalizada sigue siendo generalizada y la parcial viene ahora a ser focal, ¿ya? O sea, dando a entender lo mismo, ¿no? La generalizada se caracterizaba por un inicio simultáneo de las descargas y la focal por un inicio en un determinado nivel, y la parcial significaba lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, la generalizada sigue manteniendo muchos de sus tipos, puede ser tónico-clónica, las ausencias, las crisis clónicas, las crisis tónicas, atónicas, mioclónicas, todas se caracterizan por un inicio simultáneo de las descargas anormales, ¿ya? Y en cuanto a las crisis focales, siempre es necesario describir la presencia de un aura, porque el aura describe focalidad, describe inicio de la crisis, ¿sí? Es siempre necesario buscar. Ahora, para tratarles de explicar, no olvidemos que aquí también en las crisis ahora llamadas focales, antes llamadas parciales, se incluía la crisis parcial compleja, la cual se caracterizaba con un inicio focal, con un compromiso de conciencia secundario, y el paciente comenzaba a tener automatismos, movimientos bucales, automatismos manuales, y esa es la característica de la crisis compleja. No vaya a ser que la cambien o les vayan a plantear acá, pueden plantearlo bajo una u otra terminología, ¿ya? Ahora, justamente esta misma liga de lucha contra la epilepsia, la Liga Internacional de la Epilepsia, también hace una definición de epilepsia. Entonces, si bien antes nosotros definíamos como crisis epiléptica, les hablé de recurrencia, entonces antes tenía que haber 2 eventos separados más de 24 horas para decir epilepsia. Ahora también se incluye un paciente con un síndrome epiléptico, por ejemplo, un paciente con, por ejemplo, una ausencia, puede llegar a tener una crisis única. Y otro criterio importante también a considerar es que un paciente, por ejemplo, puede llegar a tener una única crisis, y si es que se identifica una lesión crónica que predispone a recurrencia, puede hablarse de epilepsia aunque haya tenido una única crisis, ¿ya? Entonces, esa es la nueva definición, o recurrencia de 2 o más eventos separados 24 horas, un solo evento, en el cual se identifica un riesgo de recurrencia. Por ejemplo, yo tengo un paciente que convulsiona, le hago una tomografía, una resonancia, encuentro un tumor cerebral, obviamente que es crónico, que tiene bastante tiempo, o que, por ejemplo, le encuentro un cisticerco. Ahí hablamos de las crisis no provocada, ¿no? Porque también existe el término crisis provocada. Entendamos crisis provocada aquella que es producto de una lesión aguda, una hemorragia intracerebral, por ejemplo, una hipolisemia, ¿sí? Eso para hacer la diferencia. Por eso ponen no provocada, que a fines prácticos les puede servir como una lesión crónica, ¿ya? Luego, estos términos también, cuando nosotros hablábamos antes de epilepsia, indicábamos si tenía un inicio focal o tenía un inicio generalizado, y también teníamos que describir si es que llegábamos a encontrar la causa. Y hablábamos de las epilepsias idiopáticas, de las epilepsias sintomáticas y de las epilepsias criptogénicas. Sintomáticas, cuando encontrábamos la lesión. Ahí está el neurocisticerco, ahí está el tumor, esa es la causa, por tanto se hablaban de crisis sintomáticas. Criptogénicas, cuando era un paciente con una lesión, una crisis focal, comienza a mover una extremidad y yo sospecho una epilepsia que se inicia en un determinado lugar, y le hacía, por ejemplo, una tomografía, no encontraba nada. Criptogénica, porque yo sospecho que hay una lesión ahí y no la puedo encontrar. Distinto, por ejemplo, si le hago una resonancia, le encuentro la lesión, listo, progresaba a sintomática. O sea, era una crisis epiléptica en la cual yo sospechaba una lesión, ¿sí? Pero no la podía evidenciar. Y finalmente la idiopática, habitualmente reservada para pacientes jóvenes, en el cual no se sospechaba o no se encontraba una lesión estructural, o no se planteaba
una lesión estructural. Ahora, la idiopática pasaba a llamarse genética, por su naturaleza obviamente, microestructural. La sintomática ahora comienza a llamarse estructural o metabólica, y la criptogénica ahora se llama de causa desconocida, ¿ya? Bueno, como menciona ahí abajo, miren que en la parte inferior al lado derecho hablan de términos que ya no deberíamos usar: benigna, catastrófica, y ahí también está el término parcial compleja y la secundariamente generalizada, ¿ya? Bueno, la verdad, incluso esta misma clasificación ya se está dejando de usar porque se ha planteado una nueva, pero al momento pueden utilizar al menos esta, y pueden también plantearles como con la clasificación antigua, hablando de parcial compleja, secundariamente generalizada, ¿ya? Es algo al menos que traten de correlacionar con qué términos se relaciona actualmente, ¿ya? Ahora, un tema importante también que tienen que saber es cuándo tratar a un paciente. Lo que pasa es que cuando tenemos un paciente que comienza de repente a tener una crisis tónico-clónica generalizada frente a nosotros, no significa automáticamente que es un paciente con epilepsia. ¿Qué tenemos que hacer? Estratificar cuál es el riesgo que tiene de volver a tener otro episodio, como les había mencionado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar un estudio de imagen, describir si el paciente ha tenido algún tipo de lesión, ¿ya? Entonces, como les pongo ahí, más o menos en el 45% de los casos no va a volver a tener una recurrencia de crisis, por tanto no se puede hablar de epilepsia, sino de crisis epiléptica única, es lo que hablamos, y hay que determinar si es provocada o es una no provocada. Si es una crisis no provocada, como les mencioné, se cataloga de epilepsia y, por ejemplo, se correlaciona con lesiones crónicas. Y si es una crisis provocada, puede ser metabólica, estructural, por ejemplo, una meningitis, una hemorragia intracerebral. O sea, no es que el paciente tenga una recurrencia inherente a tener una recurrencia inherente, es que la lesión que está produciendo en ese momento condiciona la crisis, que una vez desaparezca este noxa, el paciente va a disminuir su riesgo. Distinto es un paciente de un tumor, un cisticer, con el cual la recurrencia es inherente a la lesión misma, porque no es una lesión aguda, sino es una lesión crónica, ¿ya? Entonces nos basamos en esta guía, la verdad, para determinar en qué nos basamos para decir este paciente va a tener recurrencia. Es si la crisis ha sido nocturna, si hay anomalías en el estudio de imagen, un electroencefalograma anormal, o si tiene antecedente de injuria cerebral. Esos 4 criterios orientan a una recurrencia y, por tanto, habitualmente se propone al paciente el consumo de fármacos antiepilépticos. Algo también que puede venirles a preguntar es el manejo del estado epiléptico. Antes el estado epiléptico tenía, bueno, pues definiciones hasta de 30 minutos, ¿no es cierto? Actualmente el estado epiléptico se toma en consideración solamente 5 minutos de persistencia de la crisis, ¿sí? 5 minutos de una sola crisis o más de 2 crisis sin retorno al estado basal. Esa es una definición ya del 2014, ¿ya? Hablamos de estatus epiléptico refractario o estado epiléptico refractario cuando el paciente no responde a 2 fármacos, habitualmente una benzodiazepina y un fármaco que les voy a mencionar más adelante en el esquema terapéutico. Y también no creo que esto le pregunten, ¿ya? Pero se habla de un estado súper refractario cuando dura más de 24 horas, ¿ya? La causa más frecuente la vemos abajo, ¿ya? Es de lejos la deprivación de medicamentos. O sea, el paciente que haya dejado de consumir los fármacos es la causa más frecuente, pero si es que nosotros no estamos frente a un paciente que convulsionaba, hay que preocuparnos más porque probablemente nos encontramos frente a una causa aguda. Y quiero que miren en la columna más hacia el lado derecho, vean la mortalidad. Si es un paciente con disminución de la concentración de fármacos antiepilépticos, miren la mortalidad, 4%, pero si el paciente ha tenido un stroke o tiene una anomalía metabólica, enfermedad hipóxica, que es frecuente también de ver, un paciente con paro cardiorrespiratorio, miren la mortalidad, 50% de los pacientes en estado epiléptico por esa causa, por un estado hipóxico isquémico, va a morir. En cambio, un 4% de los pacientes con deprivación de medicamentos, ¿ya? Entonces, la causa más frecuente, si llegan a preguntar, de privación de medicamentos y el estado epiléptico con más alta tasa de mortalidad, enfermedad isquémica, ¿ya? Quería hacer, antes de pasar a la etiología, perdón, al algoritmo terapéutico para el estado epiléptico, quería hacer una pausa pequeña para identificar las causas. Cuando estamos frente a un paciente con epilepsia, tenemos que ver por qué está viniendo, ¿de acuerdo? Esto no hablo del estado epiléptico, sino hablo de la epilepsia en sí. Cuando estamos frente a un recién nacido, la causa más frecuente, hipoxia neonatal, ¿no es cierto? Conforme el paciente va siendo mayor, se van instaurando causas secundarias, o sea, enfermedades infecciosas.
En pacientes más o menos 50 años, en el adulto, por ejemplo, más vemos alteraciones tumorales, en el joven, me he saltado un poquito el joven. En los pacientes jóvenes tenemos que pensar en malformaciones vasculares como causa, y en el adulto mayor tenemos que pensar en secuelas de enfermedades isquémicas, ¿sí? Entonces, en pacientes, en infantes, enfermedad hipóxico-isquémica, en jóvenes, malformaciones vasculares, en adultos, tumores, y en ancianos, enfermedad isquémica como causa de la causa de la epilepsia en sí. Ahora, en cuanto al tratamiento, lo primero que tenemos que tener presente es qué vamos a dar al paciente. Lo que está probado ahorita, antes solamente estaba probado como efectivo el lorazepam, y los demás medicamentos tenían menor efectividad. Hoy en día nosotros no tenemos lorazepam, en nuestro medio tenemos midazolam, así que el tratamiento incluso es más práctico. Ampolla una ampolla intramuscular de midazolam, y es el tratamiento de primera línea para el estado epiléptico, ¿ya? Si es que no se dispone y es que idealmente el paciente está canalizado, lo cual no es lo más frecuente de ver, pues se puede dar diazepam, ¿ya? También es una alternativa. Luego, si es que este paciente no cede, entonces podemos optar a lo que disponemos en nuestro medio, es fenitoína endovenosa. Entonces, habitualmente le damos una carga de fenitoína, no va a ser que le vayan a preguntar la dosis, es 20 miligramos kilo endovenoso, ¿ya? Y se tiene que pasar lento, 20 miligramos kilo para tratamiento del estado epiléptico con fenitoína. También se puede dotar, pero nosotros no tenemos valproato ni levetiracetam endovenoso, tenemos fenobarbital y se puede reservar para otros casos, ¿de acuerdo? Cuando ya la fenitoína no está controlando, podemos optar por el midazolam o el propofol. ¿Sí? Midazolam es lo que más tenemos en nuestro medio, pero esto, recordemos, ya corresponde a un manejo en UCI. Si el paciente no responde, está hospitalizado, no responde ni al midazolam, no responde a la fenitoína, interconsulta a la UCI, requiere manejo por fármacos anestésicos, con sedantes. Entonces, eso ya está implica manejo en una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Algo que quería comentarles es que, bueno, no creo que vayan a preguntar, pero quiero darles algunos tips para poder recordar algunas situaciones especiales. Lo que pasa es que si yo tengo, por ejemplo, un paciente con insuficiencia hepática, tengo que recordar qué fármaco le puedo dar y qué fármaco no le puedo dar, ¿ya? Yo tengo una neumotecnia que me acuerdo de que el presidente Toledo abusaba bastante del alcohol, famoso su whisky. Entonces, el topiramato y el levetiracetam son fármacos de elección para pacientes con insuficiencia hepática, como decir como Toledo, ¿no? Que era antes. Sí, y fármacos desaconsejados, el valproato, ¿ya? En pacientes con insuficiencia renal, yo me imagino el riñón como una estructura allí pequeñita, me imagino un riñón hiperdenso, me imagino una bala, y recuerdo que el valproato es uno de los medicamentos de elección, ¿sí? Como decir valproato y la motrigina son fármacos de elección para insuficiencia renal. Hay que tener presente que en pacientes cardiópatas no se debe dar fenitoína por el riesgo de arritmia. Y bueno, los demás creo que, bueno, no dudo mucho que vayan a ser motivo de pregunta. Ahora, complementando un poco esto, hablemos un poquito de las crisis febriles. Esto se ve en pediatría, ya bueno, eso creo que saben que pertenece al grupo MIR. Esta tablita, pero es para recordar que tenemos cuando estamos frente a un niño el cual tiene una crisis febril, tenemos que primero determinar que no es epilepsia primero, o sea, tranquilizar a los papás, no es una epilepsia por sí, más bien puede llegar a tener una recurrencia, sobre todo, o puede llegar en algún momento a formar parte de las epilepsias si es que tiene características de atipicidad. Entonces, ¿en qué nos basamos? Bueno, esto es un poco relativo ya. Yo según lo manejaba al menos 3 meses, 5 años. Fuera de ese margen, menos de 3 meses, más de 5 años, catalogado como atípica. Si la duración de la crisis es más de 15 minutos, atípica. Si la temperatura del paciente ha sido baja, o sea, menos de 38.5, atípica. Si es que el paciente tiene alguna comorbilidad, alguna alteración previa, no sé, una encefalitis, trastorno del desarrollo, atípica. Si es que el paciente no tiene una crisis generalizada, sino una crisis motora, atípica. Entonces, el criterio para ser atípica es temperatura baja, menos de 38, fuera del rango de 3 meses, 5 años, el hecho de que no sea una crisis generalizada, el hecho de que dure más de 15 minutos, el hecho de que recurra también dentro de las 24 horas y que tenga algún antecedente de noxa cerebral, ¿ya? Ahora, dos síndromes muy importantes a mencionar dentro de las epilepsias de la infancia son el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de West tiene una triada, ¿sí? Es un paciente con regresión, o sea, detención del desarrollo psicomotor, tiene espasmos en flexión,
y tiene al electroencefalograma y arritmias. Esa es la tríada del síndrome de West, tienen que recordarlo. Y una particularidad dentro de su tratamiento es la vigabatrina, y es el único caso en el cual se da vigabatrina. Habitualmente ocurre en pacientes menores, bueno, es una epilepsia de la infancia, ocurre en pacientes de menores de 1 año, y el pronóstico no es bueno porque probablemente el paciente ya tiene un daño, y si no lo tiene es probable que esté teniendo allí alguno pequeño, ¿sí? Muchos de esos pacientes, incluso con síndrome de West, llegan a desarrollar el síndrome de Lennox-Gastaut. El síndrome de Lennox-Gastaut, lo esencial en el Lennox-Gastaut es múltiples tipos de crisis. Puede tener ausencias atípicas, puede tener crisis tónico-crónico generalizada, puede llegar a tener crisis atónicas o tónicas, y incluso en estos pacientes a veces se les hace una callosotomía para evitar estas caídas frecuentes por las atonías que tienen, ¿sí? Dentro del electroencefalograma, que también se utiliza, a diferencia de la isarritmia del síndrome de West, el Lennox-Gastaut tiene punta onda lenta, ¿ya? Antes que me olvide, bueno, voy a desarrollar algunas cositas que quizás no lo he incluido en las diapositivas, que es necesario mencionar, ¿ya? Por ejemplo, también quizás debería haber mencionado las crisis de ausencia son frecuentes. El típico es un paciente 3 años que comienza a hiperventilar y comienza a tener una desconexión, ¿sí? En ellos también el diagnóstico muy útil es el electroencefalograma, en el cual se ven punta onda a 3 Hz, ¿ya? Eso es característico. También se puede presentar en pacientes de 10 años, no solamente se ve en la infancia, ¿no? La epilepsia mioclónica juvenil puede ser tema de pregunta. Un paciente con epilepsia mioclónica es un paciente que está teniendo de repente una mioclonía, que es una sacudida brusca, o una pérdida del tono, que también se habla de mioclonías negativas. Y el tratamiento tanto de la ausencia como de las mioclónicas es valproato, ¿sí? Hay que tener presente que el tratamiento es con valproato, y hay que evitar algunos medicamentos, fenitoína y carbamazepina, contraindicadas en ausencias y en epilepsias mioclónicas, ¿ya? Tengan presente eso. Luego, algo que también quería mencionarles es la epilepsia por una lesión, una esclerosis mesial temporal. Es una causa muy frecuente de ver, sobre todo en pacientes en los cuales se hace cirugía de epilepsia, ¿ya? Se les hace una sección de este lóbulo mesial temporal, y el paciente llega a tener curas, no llega a curar, pero tiene una disminución significativa de las crisis. También puede curar, pero bueno, no es lo más frecuente de ver. Entonces, estos pacientes habitualmente son pacientes que han tenido unas crisis febriles, ¿ya? Y que tienen una epilepsia refractaria, y por eso es que se plantea el tratamiento quirúrgico, con lo cual muchos de ellos mejoran sus crisis, ¿ya? Quería hacer un pequeño paréntesis, quizás me esté metiendo en el tema del cardiólogo, pero muchas veces tenemos el trastorno paroxístico de conciencia. ¿Qué es el trastorno paroxístico de conciencia? Un paciente que de repente llega a tener una pérdida del despertar, un trastorno de conciencia, ¿ya? Que tenemos que abordarlo del siguiente modo, ¿no? Al final, si es que queremos abordarlo, bueno, hemos visto algunos casos conversivos y otros casos orgánicos. Tenemos que hacer la diferenciación entre un caso vascular, que es el síncope, o una crisis epiléptica, ¿ya? Entonces tenemos frente a un paciente que súbitamente pierde el tono, ¿sí? Él no recuerda el evento, y eso, si es que es duradero, habitualmente planteamos una crisis epiléptica, pero si es breve, podemos estar frente a un síncope, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que determinar, ¿ha habido algún tipo de traumatismo previo para que trabajemos como una pérdida transitoria de conciencia traumática? Y si no es no traumática, estamos frente a un síncope, una crisis epiléptica funcional o causa rara, ¿sí? Básicamente tenemos que diferenciar entre síncope y crisis epiléptica. El síncope, sabemos que domina en jóvenes el síncope neuromediado o vasovagal, el ejemplo clásico, y mientras va siendo mayor, eso es lo que trata de describir en el cuadro, mientras va siendo mayor la columna azul, va siendo mayor las causas cardíacas, causas estructurales cardíacas. Por tanto, en personas mayores es mucho más útil estratificar la causa estratificar el síncope y saber qué es el desencadenante que lo está generando, ¿ya? Y me olvidaba, el síncope, la definición, es un trastorno paroxístico de conciencia en el cual hay una hipoperfusión cerebral global, ¿ya? Y por eso es que el paciente llega a tener este trastorno. Bueno, esto mejor lo paso porque más corresponde al cardiólogo, ¿ya?
Hay una parte que quería comentarles, hay algunas partes que nos falta comentar. Esto, la verdad, lo he incluido más como una imagen, tratando de mencionarles. Yo sé que, bueno, al menos dentro del temario que me incluyeron, no me describieron, no me pidieron que hable de radiculopatías, pero al menos quería mencionarles esta, ¿sí? Cuando un paciente tiene algún tipo de radiculopatía, puede ser lumbar o cervical. La lumbar es la más frecuente de ver, se caracteriza por dolor, puede haber debilidad, y cuando el paciente quiere levantar los pies, yo siempre lo abordo del siguiente modo, ¿no? Para recordarlo: si el paciente quiere levantar los 5 dedos con los pies, o sea, caminar de talones, si quiere levantar los 5 dedos y no puede, es una L5. Si el paciente quiere caminar de puntitas y no puede, o sea, está levantando el talón, el único talón que tiene no lo puede levantar, es una lesión de S1, ¿ya? ¿No? Por ahí creo que lo he encontrado en algunas preguntas. También mencionar que cómo van los reflejos. No olviden que el reflejo rotuliano responde a la cuarta lumbar, el reflejo aquileo responde a la primera sacra, cuádriceps cuarta lumbar, y creo que Aquiles solo ha habido uno, ¿no es cierto? Entonces es el primer sacro, ¿ya? La L5 sí no tiene un reflejo con el cual se relacione, y la L5, no se olviden, puede estar relacionado con pie caído. Como les mencioné, el paciente no va a poder levantar el pie, no va a poder levantar los 5 dedos, por lo tanto va a tener pie caído, ¿ya? Bueno, esto lo voy a pasar. Es frecuente ver el síndrome de la Segebrard, ¿ya? Pero esto lo voy a pasar, no ha sido un tema, no ha sido tema incluido, pero quería al menos comentarles esto. Esto sí me han pedido que desarrolle, que es las polineuropatías. La polineuropatía clásica, la que más conocemos, es el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré creo que todos lo conocemos como un trastorno de una paraparesia o cuadriparesia ascendente, habitualmente precedido de una infección bacteriana o viral, puede ser. Y tenemos que tener presente que hay algunos gérmenes con mal pronóstico, como por ejemplo, si se relaciona con el Campylobacter jejuni, se presenta un Guillain-Barré con componente más axonal, y por tanto el pronóstico no es tan bueno, ¿ya? Dentro del Guillain-Barré también tenemos formas desminimizantes o axonales, ¿sí? El Guillain-Barré puede llegar a tener un compromiso también de nervios facial, ¿ya? De nervio facial bilateral, ¿sí? Ahora, en cuanto a su progresión, habitualmente llega a su máxima intensidad dentro de las 2 primeras semanas, mantiene una meseta durante las 2 siguientes semanas, ¿sí? Y se caracteriza, bueno, creo que todos sabemos esto, por una paraparesia arrefléxica, ¿sí? Y algo que es muy importante de mencionar es que no va a ir relacionado con un nivel sensitivo, o sea, no va a haber un nivel sensitivo a nivel del cual no se perciba la sensación, la sensibilidad habitualmente está conservada, o incluso puede haber dolor, y más aún, como es una polirradiculoneuritis, cuando uno le hace la maniobra de la Sege, el paciente puede llegar a tener dolor por la irritación radicular, y tampoco es frecuente de ver compromiso esfinteriano, ¿ya? Esto es muy importante porque cuando estamos frente a un paciente con una paraparesia aguda, tenemos que diferenciarla si es una mielitis transversa, tenemos que ver si es una polineuropatía, ¿ya? Entonces nos ayuda muchísimo a diferenciar el nivel sensitivo y el compromiso esfinteriano, que sí se ve en una mielopatía compresiva, ¿ya? O en una mielitis transversa también, ¿ya? Entonces, componente medular es nivel sensitivo y alteración vesical. Bueno, ya les he comentado, se caracteriza una cuadriparesia ascendente, flácida, arrefléxica, asimétrica. Hay parálisis facial, no es raro de ver, y hay una variante que es el Miller-Fisher, en el cual básicamente hay oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, ¿sí? Pero si tenemos un paciente con una cuadriparesia, pensemos Guillain-Barré, ¿no? Que tenga oftalmoplegia, ataxia, orienta a pensar un Miller-Fisher, pero es más importante pensar en Guillain-Barré, porque idealmente el Miller-Fisher puntualmente es un paciente que tiene solamente oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, ya esa es la triada, pero no cuadriparesia, o no lo entiendan como una cuadriparesia como parte del síndrome de Miller-Fisher, ¿ya? Luego, a ver, en cuanto al dosaje, a veces, bueno, no aquí, sino en otros lugares se puede dosar qué anticuerpos están generando estos problemas. El GQ1B es característico del Miller-Fisher, como lo ven allí en la tabla. Hay una variante que se llama el Bickerstaff, no creo que les vayan a preguntar, pero se caracteriza por un compromiso de una encefalitis del romboencéfalo. Entonces el paciente puede llegar a estar en coma. Incluso ha habido pacientes con
entre comillas, muerte cerebral, que se le hace el electroencefalograma normal y resulta que el Doppler transcraneal también está normal, y que resulta que es un compromiso de troncoencéfalo por una enfermedad desminimizante llamada Bickerstaff, que es una variante dentro de estas enfermedades, ¿ya? Haciendo un pequeño paréntesis, no me han pedido este tema, pero quería hacerles mención al menos a la muerte cerebral que se tiene que diagnosticar en un paciente con lesión estructural de tronco del encéfalo, es una pérdida de las funciones del tronco del encéfalo con alguna causa identificada, al menos se tiene que corroborar, ¿sí? Tenemos que identificar la causa para una muerte cerebral, porque como les comento en el caso de este paciente, pues si es que se le enviaba a procura de órganos, el paciente, a pesar de estar vivo y consciente de todo lo que estaba ocurriendo, pues estaba reactivo para fines prácticos, ¿ya? Y también otra enfermedad que puede producir un compromiso de rombencéfalo, no se olviden, ¿ya? Pueden aparecer en el contexto de enfermedades autoinmunes, ¿ya? La enfermedad Behçet puede producir romboencefalitis, ¿ya? Bueno, volvamos al síndrome de Guillain-Barré. Puede haber un compromiso epidomino desmielinizante o epidomino axonal. Típico es la punción lumbar, en la cual se ve una disección albumino-citológica, en la cual se pueden ver, miren que no es que haya un líquido en sí normal, pueden verse hasta 10 células, ¿sí? O sea, la celularidad puede estar un poquito incrementada, pero no mucho, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, hay un incremento de proteínas, obviamente eso sí es llamativo, ¿sí? Los criterios que les mencioné es una habilidad progresiva, ¿sí? Ascendente, habitualmente es como lo conocemos, ya en neurología verán que hay variantes, si es axonal, desmielinizante, se ve si es ascendente o descendente, pero la típica en un examen le van a preguntar qué es ascendente. Luego, como les mencioné, puede haber dolor, la CG positivo por la radiculoneuritis que hay, ¿ya? Pasamos a la siguiente, lo pasamos. Ya, el tratamiento para un Guillain-Barré es conservador, salvo que el paciente comience a tener un deterioro de la marcha, o sea, si el paciente ya no puede caminar, el momento hay que hacerle plasmaféresis, comienza a tener dificultad respiratoria, plasmaféresis, se puede hacer también inmunoglobulina como parte del esquema de tratamiento, ¿sí? Esto habitualmente dentro de las 2 primeras semanas, porque les comenté que el Guillain-Barré progresa dentro de las 2 primeras semanas, aunque no es imposible también que comience a progresar a partir de la 3ª, 4ª semana. En todo caso, plasmaféresis o inmunoglobulina humana son el tratamiento de elección para estos casos, ¿sí? Me olvidaba de comentarles, siempre tiene que ser el diagnóstico diferencial de una polineuropatía aguda con la porfiria. No se olviden, la porfiria también puede causar una cuadriparesia aguda, ¿ya? Entonces, ténganlo presente, ¿ya? Luego, pasamos a las metabólicas. Las polineuropatías metabólicas, la típica es la polineuropatía diabética, ¿sí? El paciente que tiene una hipoestesia o disestesia en Walter o calcetín, el cual inicia en miembros inferiores, característica muy importante, simétrica, ¿sí? Y puede haber, claro, una atrofia, puede haber compromiso es un compromiso predominantemente distal, ¿ya? También la diabetes, no se olviden, puede tener un compromiso a modo de mononeuropatía, puede ser cubital, habitualmente les mencioné ya el del tercer par. Entonces lo típico es una polineuropatía diabética, que es básicamente axonal, ¿ya? Dentro de las pocas enfermedades polineuropatías desmielinizantes, el Guillain-Barré, ¿ya? En cambio, esta polineuropatía diabética es predominantemente axonal, casi la totalidad son axonales, ¿ya? También puede ser metabólica, la uremia también puede ser una polineuropatía axonal, lo mismo síntomas, ¿no? Dolor urente, ¿ya? Acá estaba, la porfiria también puede producir, ¿sí? No se olviden de que puede producir una polineuropatía muy parecida al Guillain-Barré. ¿Qué más? La deficiencia por B1, ¿se acuerdan? Antes existía el beriberi, el cual también podía darse una polineuropatía, no solamente el Wernicke, ¿ya? Luego la deficiencia de B12 también puede producir una polineuropatía, habitualmente acompañada, puede venir acompañada con la degeneración combinada subaguda, que no se olviden de recordarla, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos. La enfermedad de la placa motoneurona, la típica es la miastenia gravis, ¿sí?
Entonces, en la miastenia gravis, ¿qué tenemos? Es una de las pocas enfermedades en las cuales se sabe precisamente qué es lo que ocurre, que son anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Entonces, es una enfermedad autoinmune. La esencia de la miastenia es fatigabilidad, no se olviden, o sea, tiene que tener fatigabilidad el paciente. El paciente puede tener buena fuerza al inicio, pero si uno le persiste estimulando, debe encontrar fatigabilidad. Esto es lo más importante, ¿ya? Entonces, bueno, se lo voy a pasar. Ya les mencioné que hay un anticuerpo contra receptor de acetilcolina. Se hablan de variantes, sí, hay variantes de inicio temprano, inicio tardío, y dependiendo del anticuerpo que predomina, se puede hablar de una miastenia positiva para anticuerpos antirreceptores de acetilcolina, aunque hay otros, ¿sí? El MuSK, anti-MuSK también existe, tiene un pronóstico un poco más tórpido que la producida por receptores de acetilcolina, ¿ya? Y bueno, no se olviden, también la miastenia puede ser una miastenia únicamente ocular. ¿Cuál es la diferencia? La miastenia ocular significa es un paciente con una ptosis palpebral, una diplopia, en el cual durante los 2 años únicamente tiene compromiso ocular, porque si es que un paciente inicia con una miastenia ocular y luego progresa a una miastenia generalizada, habitualmente lo hace dentro de los 2 primeros años, ¿ya? Está asociado la miastenia gravis al timoma, por tanto, en pacientes jóvenes se aconseja la timectomía, que disminuye los síntomas, pero no de inicio, sino disminuyen los síntomas a partir aproximadamente del 2.º año, ¿ya? El tratamiento, perdóname, me estoy olvidando, estoy pasando. El diagnóstico habitualmente es clínico, ¿sí? Que vamos a tener un paciente, ptosis palpebral, diplopia, puede haber también un compromiso del orbicular de los labios, ya, orbicular no, sí, entonces del músculo de los labios, ¿sí? Habitualmente tiene un compromiso de cinturas también, ya, pélvica, escapular, ¿ya? Un compromiso distal un poco frecuente, ¿ya? También hay un compromiso de disfagia, disartria, y estos criterios se utilizan mucho para diagnosticar un paciente en crisis miasténica, ¿ya? En cuanto al diagnóstico, hay varias pruebas. Se puede utilizar el test de Tensilon, que la verdad no es tan fácil de conseguir en nuestro medio porque el hidrofonio no lo tenemos en nuestro medio, pero se le pone transitoriamente este anticolinesterásico que dura 5 minutos, entonces el paciente, como ven en la imagen, recupera la tos y recupera la diplopia, pero así como hay una recuperación fugaz, ya es 5 minutos y nada más, luego el paciente vuelve a la normalidad. Hay que tener cuidado de que si es que el paciente llega a tener alguna descompensación durante este test, sea porque tenga algún tipo de arritmia, siempre hay que tener a la mano atropina, ¿ya? Para contrarrestar sus efectos. Test de hielo también se realiza a veces con muy poca, la verdad muy pocas veces se ha utilizado. El dosaje de anticuerpos también se puede realizar, como les comenté, la mayoría de pacientes tiene anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, muy pocos tienen el anti-MuSK, me parece es un 6% comparado con el 80 y tantos por ciento que tiene antirreceptor de acetilcolina, ¿no? El dosaje de anticuerpos siempre se debe hacer previo a un paciente con timectomía, pero lamentablemente en nuestro medio no está incluido, al menos dentro de algunos programas de salud, ¿ya? El test que casi siempre se utiliza para diagnosticar la miastenia gravis es el test de estimulación repetitiva. ¿En qué consiste? Lo mismo, demostrar fatigabilidad. O sea, le voy a poner un estímulo eléctrico a un músculo y voy a determinar o voy a demostrar que este se fatiga. Entonces debe haber un decremento al menos del 10%. Vemos, ¿no?, cómo se presenta este decremento en la segunda imagen, va descendiendo. Cada una de estas ondas corresponde a la respuesta motora y vemos cómo desciende, ¿no? Luego hay que tener presente que muchos pacientes con miastenia gravis debut o ya con el diagnóstico pueden llegar a tener estas crisis miasténicas. ¿Cómo se caracteriza esto? Habitualmente el paciente viene con disfagia o dificultad respiratoria, o también puede ser un paciente con una pérdida súbita de la motilidad, por ejemplo, de extremidades. O sea, es como si tuviéramos una exacerbación de la miastenia, no solamente por síntomas vulvares como la disfagia o ventilatorios. También incluyamos dentro de la crisis miasténica los pacientes que progresivamente en días comienzan a perder la motilidad. Entonces la causa habitualmente son infecciones, ¿sí? Infecciones. Hay que tener presente que también hay que tener cuidado con algunos fármacos que están contraindicados, ¿ya? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y acá están los medicamentos. Típico, obviamente, no le voy a dar un relajante muscular a un paciente, ¿sí? No le voy a dar por ejemplo, un bloqueante de calcio, incluso la lidocaína,
la levotiroxina, la prednisona, que es un medicamento que a veces utilizamos dentro del esquema terapéutico, también puede exacerbar los síntomas cuando se inicia. Ya los antibióticos son los de más riesgo porque se utilizan con bastante frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos los aminoglicósidos, ¿sí? La tetraciclina, doxiciclina también está contraindicado, ¿ya? El magnesio también. Bueno, básicamente creo que estos son los más importantes, ¿ya?, a tener presente. Luego, en cuanto al tratamiento de la miastenia en conjunto, bueno, primero para terminar, mejor vamos a quedarnos aquí con la crisis miasténica. Para el tratamiento de la miastenia gravis se parece mucho al Guillain-Barré. ¿Qué hacemos? Inmunoglobulina o plasmaferisis, cualquiera de las dos opciones. Una no ha demostrado mayor efectividad que la otra, así que lamentablemente todavía, aunque usábamos más, bueno, al menos en el hospital Ravelletti se utilizaba más la plasmaféresis, porque había un tiempo más breve de recuperación del paciente, ¿ya? Y bueno, el tratamiento en sí de la miastenia gravis como tal incluye bloqueadores reversibles de la colinesterasa. En este caso, la piridostigmina es el tratamiento de elección. Posteriormente se puede utilizar corticoides. Los corticoides también se utilizan cuando no hay una respuesta favorable a la piridostigmina. Entonces lo que utilizamos es prednisona, habitualmente en un esquema de 1 miligramo kilo, ¿ya? Y cuando el paciente está teniendo recurrencia, o sea, persistencia de síntomas a pesar del uso de corticoides, se puede optar por acetoprina, micofenolato, ciclosporina, ¿ya? Entonces son fármacos que se pueden utilizar también. La timectomía, ya les comenté, se tiene que usar en todo paciente joven, ¿ya? Es recomendable la realización de la timectomía, a pesar incluso de que no tenga evidencia de un timo grande, ¿ya? Entonces, retirar los restos del timo sí puede beneficiarlo. Bueno, acá estaba la crisis miasténica. Ya les mencionaba esto un poquito, ¿sí? Entonces, la plasmaféresis o la inmunoglobulina, ambos son estrategias de tratamiento para la crisis miasténica. Otro síndrome parecido, le llaman incluso miasteniforme, bueno, parecido a la miastenia, es el síndrome de Lambert-Eaton. Entendamos el Lambert-Eaton como un síndrome paraneoplásico, sobre todo de tumores pulmonares, ¿ya? Entonces, a diferencia de la miastenia, el Lambert-Eaton se va a presentar en un paciente, es como una miastenia invertida, en el cual vamos a tener no una fatigabilidad, sino más bien la recurrencia del estímulo va a incrementar la fuerza muscular. Así que el estímulo repetitivo va a incrementar la fuerza muscular en este grupo de pacientes, ¿ya? Entonces es lo que vamos a mostrar en la electrofisiología, ¿no? La estimulación repetitiva produce un aumento del potencial de respuesta. Y como les mencioné, tenemos que buscar un carcinoma pulmonar de células pequeñas en estos pacientes, ¿ya? Luego, otra enfermedad que también tiene que ver con la liberación de acetilcolina en la placa terminal es el botulismo, ¿no? El botulismo genera su manifestación a través de la toxina botulínica, que va a bloquear la liberación de acetilcolina mediada por calcio, ¿ya? Y bueno, dentro de los síntomas podemos tener un paciente que está teniendo síntomas autonómicos, resequedad bucal, y a diferencia del Guillain-Barré, por ejemplo, incluso va a tener una parálisis descendente, ¿ya? Entonces esto podría servirnos para recordar esta enfermedad. Sí, creo que acabo, ¿no? Sí. Bueno, creo que esto es todo en base a neurología.